¿Alguna vez te has sentido atrapado en medio de una dificultad y te has preguntado, ¿es Dios quien me está disciplinando? La Biblia nos habla claramente sobre cómo el Señor utiliza las sanciones para guiarnos y corregir nuestro camino. En Proverbios 3, 11, 12 leemos: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por su reprensión, porque el Señor reprende al que ama, como el Padre al Hijo a quien quiere. Esta palabra nos recuerda que la corrección divina no es castigo, sino una manifestación de su amor. Hoy exploraremos cómo las sanciones de Dios, aunque difíciles, son una muestra de su cuidado por nuestra vida y nuestra salvación. Te mostraremos cómo reconocer estas advertencias y cómo pueden llevarte a un cambio transformador. ¿Estás listo para entender cómo las dificultades pueden ser un llamado divino para tu vida? Imagina por un momento que eres un niño pequeño corriendo por una calle sin mirar, ignorando las advertencias de tus padres. De repente, sientes la mano firme que te detiene y una voz que te dice: no corras, es peligroso. En ese momento, lo único que sientes es que te han detenido, que has sido reprendido. Pero cuando miras atrás, te das cuenta de que la corrección que recibiste fue por tu propio bien, para protegerte de lo que no podías ver. Así funciona la disciplina divina. Muchos de nosotros nos hemos preguntado en algún momento: ¿por qué me está pasando esto? La vida parece ir en una dirección incierta y las dificultades parecen aumentar a cada paso. Pero, en realidad, las sanciones de Dios no son castigos arbitrarios, sino un acto de amor profundo y misericordioso. Al igual que el padre que reprende a su hijo, el Señor nos corrige porque nos ama y desea lo mejor para nosotros. En Proverbios 3, 11, 12 leemos: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por su reprensión, porque el Señor reprende al que ama, como el Padre al Hijo a quien quiere. Esta escritura no solo nos habla de la corrección de Dios, sino que nos recuerda que es una forma tangible de su amor hacia nosotros. La disciplina no es una manifestación de ira, sino un proceso transformador que busca nuestro bien. Dios es como ese Padre sabio y amoroso que ve en nosotros el potencial que a veces ni siquiera podemos imaginar. Si lo pensáramos de otra manera, ¿cómo podríamos reconocer el amor de Dios si no fuera por las señales que Él nos da a través de su corrección? No es que Él nos quiera ver sufrir, sino que en su infinita sabiduría sabe que es a través de la corrección que aprendemos, que crecemos y que llegamos a ser la persona que Él nos ha llamado a ser. Recuerdo la historia de un hombre que por mucho tiempo había estado alejándose de Dios. Vivía una vida de decisiones equivocadas, sin considerar las consecuencias, hasta que un día su vida comenzó a desmoronarse. Las cosas que antes parecían ir bien empezaron a caer una por una. Perdió su trabajo, sufrió la pérdida de relaciones importantes y finalmente se encontró solo, completamente destrozado. En ese punto se sintió abandonado y le preguntó a Dios: ¿por qué me está pasando esto? Pero mientras meditaba, comenzó a recordar las palabras de la Escritura. Se dio cuenta de que todo lo que había vivido hasta ese momento era una serie de advertencias divinas. Dios no lo había abandonado, sino que lo estaba despertando, guiándolo a un cambio profundo. Al reconocer esto, su corazón se quebrantó y fue en ese momento cuando finalmente se entregó a Dios. A partir de ese momento, comenzó a ver las dificultades como el proceso que lo estaba llevando a una vida transformada. Dios no es un Dios que se complace en el sufrimiento de sus hijos. Es un Padre lleno de amor que en ocasiones nos permite experimentar las consecuencias de nuestras decisiones para que podamos aprender a caminar de acuerdo a su voluntad. En la carta a los Hebreos 12:6 nos dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Este versículo puede ser difícil de entender al principio, porque asociamos la disciplina con algo negativo,
Pero lo que realmente está diciendo es que la corrección de Dios no es un signo de su desaprobación, sino una señal de que Él nos ama profundamente y desea nuestra perfección. Imagina por un momento que un padre ve a su hijo jugando cerca de una calle peligrosa. Sabe que el niño no tiene idea del peligro que lo acecha. Si el padre realmente lo ama, no lo dejaría seguir jugando en esa área. Lo llamaría, lo disciplinaría, lo corregiría, y aunque el niño podría sentirse frustrado, ese acto de disciplina tiene como propósito salvarle la vida. Lo mismo ocurre con Dios. Su corrección nos aparta del peligro y nos guía hacia lo que es mejor para nosotros. La Biblia nos recuerda que las sanciones divinas no son solo para hacernos sufrir, sino para redirigirnos hacia una vida de obediencia y bendición. En Apocalipsis 3:19, Dios nos dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí el llamado es claro. La corrección divina es un acto de amor y una invitación al arrepentimiento. A través de las sanciones, Dios nos llama a reconsiderar nuestras decisiones, a cambiar el rumbo de nuestra vida y, lo más importante, a acercarnos más a Él. Y aquí radica la clave de todo esto. La disciplina de Dios, aunque dura a veces, es una puerta abierta hacia la restauración. Él sabe lo que necesitamos para ser transformados. Muchas veces somos como el barro en las manos del alfarero, que necesita ser moldeado y a veces incluso rebatido para ser formado en lo que debe ser. La disciplina no solo es correctiva, sino también formativa. Es en la corrección de Dios donde podemos encontrar la oportunidad para crecer espiritualmente. Cuando nos enfrentamos a las sanciones divinas, puede que no entendamos inmediatamente el propósito. Las dificultades y los desafíos pueden parecer abrumadores. Sin embargo, la fe nos invita a ver más allá de lo inmediato, a confiar en que, en su amor, Dios nos está llevando a un lugar mejor, a un entendimiento más profundo de su propósito. El Señor no está enojado con nosotros. Él desea que maduremos, que comprendamos su voluntad y que vivamos conforme a ella. Al aceptar esta corrección con humildad, no solo nos alineamos con el plan de Dios para nuestra vida, sino que también experimentamos una paz profunda, una paz que no se encuentra en la comodidad, sino en el proceso de transformación. Recordemos que, al igual que un buen padre que ve más allá del momento de la corrección, Dios ve el futuro glorioso que tiene preparado para nosotros. Las sanciones son parte del camino hacia esa gloria, y aunque nos cueste entenderlo, son la prueba de que Él no quiere que nos perdamos en el caos de la vida, sino que desea que vivamos una vida abundante en Él. Entonces, si en este momento estás enfrentando una dificultad, o si alguna vez te has sentido abandonado por Dios debido a las pruebas que enfrentas, recuerda, su corrección es un signo de amor. Dios no quiere que sigas en la oscuridad. Él te está llamando a la luz. No desprecies su disciplina. Reconócela como una oportunidad para cambiar, para crecer y para acercarte más a Él. Él es un Dios de restauración y cada dificultad que atraviesas está diseñada para acercarte a su propósito perfecto para ti. Al final del día, lo que Dios realmente desea es que podamos experimentar la vida en su plenitud, una vida llena de paz, bendición y propósito. Su disciplina es solo el medio para guiarnos en ese camino. No dejes que las sanciones divinas te lleven a la desesperación, sino que permite que te lleven a la transformación, porque en la corrección de Dios encontramos el amor más grande y profundo que jamás podremos experimentar. Cuando enfrentamos momentos de adversidad, a menudo sentimos que hemos sido olvidados, abandonados incluso. La angustia, el dolor y la incertidumbre parecen envolvernos y nuestra visión de las cosas se oscurece. Sin embargo, la verdad que a menudo no logramos ver es que en medio de la adversidad Dios está hablando. Las pruebas y las dificultades no son simples incidentes en nuestra vida. Son en muchas ocasiones los medios que Él utiliza para guiarnos y moldearnos. En muchas partes de la Biblia,
se nos enseña que Dios usa la adversidad como una herramienta de corrección. En Isaías 48:10, Dios dice: He aquí, te he purificado, pero no como a plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Esta es una declaración profunda. La aflicción no es solo algo que debemos soportar, sino un proceso de purificación. El crisol, que es una especie de horno usado para purificar los metales, representa el fuego de las pruebas que, aunque intensas, tienen como propósito sacarnos las impurezas y hacernos más fuertes en la fe. Es importante entender que Dios no permite las pruebas en nuestra vida porque le guste vernos sufrir, sino porque Él sabe que a través de ellas nosotros podemos aprender a depender más de Él, a confiar en su soberanía y a discernir su voluntad de manera más clara. En 1 Pedro 1:6-7 se nos recuerda que en lo cual os regocijáis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas que enfrentamos son como el fuego que refina el oro, lo purifican y lo hacen más valioso. Dios no solo permite las pruebas, Él mismo, en su infinito amor, las utiliza para nuestra edificación. A veces, cuando todo parece ir mal, cuando sentimos que estamos en un mar de dificultades, la tentación de pensar que Dios se ha alejado de nosotros es fuerte. Pero en realidad, Él está más cerca de lo que nunca lo ha estado, usando esas dificultades para enseñarnos a confiar más plenamente en Él. La adversidad es uno de los medios más efectivos que Dios usa para fortalecer nuestra fe, porque es en la dificultad donde descubrimos cuán grande es su gracia. Al mirar la vida de Job, encontramos un claro ejemplo de cómo Dios habla a través de la adversidad. Job era un hombre justo, temeroso de Dios, que vivía en obediencia a su voluntad. Sin embargo, enfrentó pruebas tan duras que muchos de sus amigos lo acusaron de haber hecho algo malo para merecer tal sufrimiento. Pero en medio de todo eso, Job nunca perdió su fe en Dios. Aunque pasó por angustias y pruebas que muchos no podrían imaginar, Job entendió que su sufrimiento no era un castigo divino, sino una oportunidad para purificar su corazón y demostrar su fidelidad. En Job 23:10, él declara: pero Él sabe por dónde voy, me probará y saldré como oro. A través de su sufrimiento, Job no solo se mantuvo fiel a Dios, sino que también se dio cuenta de que el propósito de su dolor era más grande de lo que él podía entender en ese momento. Dios no está ausente en nuestras dificultades. Más bien, Él es el que permite que pasemos por momentos difíciles para que podamos ser transformados. La adversidad nos lleva a un lugar donde las cosas de este mundo pierden su valor y donde aprendemos a poner nuestra esperanza completamente en Él. A veces es necesario que pasemos por la tormenta para que podamos aprender a descansar en el refugio de su presencia. Como dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta promesa de que las tribulaciones momentáneas producen un fruto eterno nos recuerda que las pruebas tienen un propósito divino, que no es en vano el sufrimiento que experimentamos. La adversidad, aunque difícil, nos forma, nos purifica y nos prepara para la gloria futura que Dios ha prometido. Dios, en su misericordia, usa incluso lo que parece ser nuestro peor momento como una oportunidad para llevarnos a un nivel más alto de madurez espiritual. En nuestras luchas diarias es crucial que no perdamos de vista la realidad de que Dios nunca nos deja solos. Él está presente en cada uno de nuestros momentos difíciles. La dificultad nunca es una señal de que Él se ha apartado, sino una oportunidad de acercarnos más a Él.
Nos está moldeando a su imagen y como un escultor con su mármol, Él nos va esculpiendo, eliminando lo que no es de Él para revelar la obra maestra que quiere crear en nosotros. Por eso, cuando atraviesas adversidades, es importante que no te enfrentes a ellas con desesperación, sino con esperanza. Dios no solo te está purificando, sino que también está mostrándote el camino hacia una vida más plena. A veces es solo en la adversidad donde comenzamos a ver con claridad lo que realmente importa. Nuestra relación con Él, nuestra fe, nuestra confianza en su bondad. El apóstol Pablo, al escribir en Romanos 5, 3, 4, nos enseña: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aquí Pablo nos está enseñando que a través de la adversidad somos perfeccionados. En cada prueba Dios nos está preparando para algo mejor, algo más grande. La adversidad es una herramienta que Dios usa para probarnos, pero no es algo que Él haya creado para nuestra destrucción. Al contrario, Él la usa para acercarnos a Él, para hacer que nuestra fe sea más fuerte, más sólida y más capaz de resistir los embates de la vida. Es importante que entendamos que las pruebas no son castigos, sino medios de disciplina amorosa para guiarnos a la madurez espiritual. El Señor no se complace en vernos sufrir, pero se complace cuando a través del sufrimiento encontramos nuestra dependencia total en Él. Dios, en su sabiduría infinita, sabe exactamente lo que necesitamos. Él permite que pasemos por momentos difíciles, no para deshacernos de nosotros, sino para hacernos más como Él. Cuando pasamos por pruebas, debemos recordar que no estamos solos en ese proceso. Dios camina con nosotros y su propósito es siempre transformarnos a través de esas experiencias para que podamos reflejar su gloria de manera más perfecta. Al final, la adversidad que enfrentamos no es solo una prueba de nuestra fe, sino también un testimonio de la fidelidad de Dios. A través de nuestras luchas podemos ver su mano de protección, su guía y su amor incondicional. Cada tribulación que superamos nos acerca más a Él, nos fortalece y nos prepara para cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Aunque las pruebas puedan ser dolorosas, podemos estar seguros de que al final de cada uno de esos momentos difíciles hay una recompensa eterna que Dios ha preparado para aquellos que perseveran en la fe. Por lo tanto, cuando te enfrentes a la adversidad, recuerda, Dios no solo está contigo en el proceso, sino que está usándolo para llevarte a un lugar de mayor fe, mayor pureza y mayor dependencia de Él. No te desesperes, no te des por vencido. En lugar de ver las dificultades como obstáculos, míralas como una oportunidad para ser transformado y para acercarte más a la imagen de Cristo. Porque al final, Él usa la adversidad para nuestro bien y para su gloria. Es fácil caer en la trampa de pensar que las sanciones divinas son simplemente castigos. Cuando estamos en medio de dificultades, lo primero que tendemos a pensar es que Dios nos está reprimiendo, que estamos siendo castigados por algo que hicimos mal. Sin embargo, la verdad es que las sanciones que Dios permite en nuestra vida no son castigos, sino oportunidades de arrepentimiento y restauración. Son una invitación divina a regresar al camino correcto, a restaurar nuestra relación con Él y a redirigir nuestras vidas hacia su propósito. En la Biblia encontramos ejemplos claros de cómo Dios usó la corrección para llamar a las personas al arrepentimiento. Uno de los ejemplos más poderosos se encuentra en el libro de Jonás. Dios envió a Jonás a la ciudad de Nínive con un mensaje claro: aún 40 días y Nínive será destruida. Jonás 3:4. El pueblo de Nínive, conocido por su maldad y perversión, había llegado a un punto de no retorno. Sin embargo, la corrección de Dios no vino en forma de destrucción inmediata, sino como una advertencia de arrepentimiento. Jonás les ofreció una oportunidad: arrepiéntanse de sus maldades y quizá Dios los perdonará. La ciudad, al escuchar el mensaje, se arrepintió.
y Dios en su misericordia los perdonó. Este es un ejemplo claro de cómo las sanciones de Dios no son un castigo sin propósito, sino una oportunidad para restaurar lo que está roto. En el caso de Nínive, la corrección de Dios fue un acto de gracia. Él no deseaba la destrucción, sino que ofrecía un camino hacia la restauración a través del arrepentimiento. La voluntad de Dios nunca es destruirnos, sino vernos restaurados, corregidos y transformados. El arrepentimiento, entonces, es el primer paso en el proceso de restauración. La corrección divina no tiene sentido si no nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestra vida, nuestras decisiones y nuestra relación con Dios. A través del arrepentimiento reconocemos nuestras faltas, nos apartamos del pecado y nos alineamos nuevamente con la voluntad de Dios. Este es el propósito de la disciplina divina: traernos a un lugar de humildad, donde reconocemos que necesitamos su guía y su perdón. En 2 Crónicas 7:14, Dios hace una invitación clara a su pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este versículo nos muestra cómo la sanción divina es en realidad un llamado a la restauración. Cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Dios con un corazón sincero, Él está dispuesto a perdonarnos, sanar nuestras vidas y restaurar lo que está roto. Es crucial entender que el arrepentimiento no es solo una confesión superficial de nuestros errores. El arrepentimiento verdadero es un cambio de corazón, un giro completo en nuestra manera de vivir. No es suficiente con simplemente decir: perdóname, Señor. El arrepentimiento genuino implica una transformación interna que se refleja en acciones concretas. El arrepentimiento es el acto de volverse de nuestras malas acciones y caminar hacia la obediencia a Dios. Jesús mismo lo dijo de manera clara en Lucas 13:3: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esto muestra la urgencia del arrepentimiento. No es solo un acto de humildad, sino una decisión vital que determina nuestra relación con Dios. La corrección divina es siempre una oportunidad de restauración. Dios no desea que sigamos en nuestros caminos equivocados, separados de Él. La restauración es su objetivo. En Jeremías 3:12-13 Dios dice: vuelve, oh Israel, a tu Dios, porque has caído por tu maldad. Tómate con vosotros palabras y volved a Jehová. Decidle: quita toda iniquidad y acepta lo que es bueno, y ofrezcamos la alabanza de nuestros labios. Este versículo nos muestra cómo Dios, incluso después de que su pueblo ha caído, los invita a regresar a Él. La restauración es posible, no por nuestros méritos, sino por su gracia. Dios, al corregirnos, nos muestra su misericordia. Él no se complace en vernos sufrir, sino que su propósito es restaurar nuestra relación con Él. La corrección de Dios, aunque puede ser dolorosa en el momento, tiene un propósito claro: traernos de regreso a Él para que podamos experimentar la plenitud de su perdón y restauración. En cada sanción divina, Dios está preparando el terreno para un nuevo comienzo, para una vida nueva en Él. A través de la corrección, Dios también nos enseña a ser más humildes y a depender de Él en todo momento. El pecado nos aleja de Dios, pero cuando somos corregidos, aprendemos a reconocer nuestra debilidad y a acercarnos más a su gracia. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en 2 Corintios 12:9. Pero él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A través de la corrección de Dios, entendemos que nuestra verdadera fuerza no está en nosotros mismos, sino en su gracia que nos sostiene. La restauración que Dios ofrece no es solo un perdón temporal, sino un acto transformador. Es en el arrepentimiento y la restauración donde experimentamos el poder de Dios para cambiar nuestras vidas.
En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos recuerda que la restauración que Dios ofrece va más allá del perdón. Se trata de una renovación total de nuestra vida. Al restaurarnos, Él nos transforma por completo, renovando nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Es en este proceso de restauración donde comenzamos a comprender más plenamente el amor de Dios. Cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él, no solo somos perdonados, sino que somos hechos nuevos. La corrección divina nos lleva a un lugar donde, en lugar de vivir en la condena del pecado, podemos experimentar la libertad que solo viene de una relación restaurada con Dios. Es en ese lugar de restauración donde encontramos verdadera paz, donde nuestros corazones son sanados y nuestras vidas son alineadas con el propósito divino. La corrección divina, entonces, no solo es una advertencia, sino un acto de gracia. A través de la disciplina de Dios, somos llamados a arrepentirnos y a regresar a Él, no solo para ser perdonados, sino para ser transformados. La restauración es un proceso continuo, y Dios, en su amor, nunca deja de llamarnos a su lado. Él está siempre dispuesto a perdonar, a sanar y a restaurar, si tan solo respondemos a su corrección con un corazón dispuesto a cambiar. Es importante recordar que el arrepentimiento no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar. Es un regalo de Dios, un camino hacia la libertad. A través del arrepentimiento y la restauración encontramos la plenitud de la vida que Él desea para nosotros. La sanción divina es, en última instancia, un acto de amor que nos lleva de vuelta al corazón de Dios, donde podemos experimentar la transformación que solo Él puede ofrecer. Y al abrazar su corrección, nos convertimos en las personas que Él ha creado para ser, personas libres, restauradas y completamente alineadas con su voluntad. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil sentirse confundidos y pensar que lo que estamos viviendo es solo el fruto del azar o el producto de nuestras propias decisiones erróneas. Sin embargo, es importante saber que en muchas ocasiones las adversidades, los obstáculos y los momentos de cansancio no son meros incidentes sin sentido. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza esos momentos precisamente para hablarnos, para guiarnos, para corregirnos. El desafío es aprender a reconocer las señales de su corrección cuando se presentan en nuestra vida. La Escritura está llena de pasajes que nos muestran cómo Dios se comunica con su pueblo a través de las dificultades. En Hebreos 12:11 se nos recuerda: es cierto que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En estos momentos de prueba y cansancio, a menudo no entendemos la razón detrás de lo que estamos viviendo. Pero el versículo nos deja claro que el propósito de la corrección divina no es la tristeza ni el sufrimiento, sino un propósito redentor que se manifiesta en la paz y justicia que sigue a la prueba. Dios no es un Dios distante que deja a su pueblo sin guía en los momentos de dificultad. Él se encuentra con nosotros en medio de nuestras luchas. Pero para poder recibir la corrección divina, debemos tener la capacidad de reconocer esas señales que Él nos está enviando. Muchas veces las dificultades son la manera en que Dios nos pide que reflexionemos sobre nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestra relación con Él. Nos llama a un espacio de introspección, donde podamos ver más allá de lo que es obvio y entender lo que Él está tratando de enseñarnos. Una de las señales más claras de la corrección divina es el cansancio espiritual. Todos hemos experimentado momentos en los que nos sentimos agotados, no solo física, sino también emocionalmente y espiritualmente.
Este tipo de cansancio no siempre es el resultado de un exceso de trabajo o de una vida sobrecargada de responsabilidades. A menudo es el resultado de caminar fuera de la voluntad de Dios, de intentar llevar una carga que Él no nos ha llamado a cargar. Cuando nos alejamos de la fuente de nuestra fortaleza, que es Dios mismo, comenzamos a experimentar esa fatiga espiritual, ese vacío que nada ni nadie puede llenar. Jesús, en su misericordia, nos invita a descansar en Él, a buscar refugio en su presencia. En Mateo 11, 28, 30 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta invitación no es solo para los momentos de cansancio físico, sino también para los momentos de desgaste espiritual. Cuando sentimos que nuestras fuerzas se agotan, Dios está invitándonos a acercarnos a Él para encontrar el descanso que solo Él puede dar. El cansancio espiritual también puede ser una señal de que hemos estado siguiendo caminos que no son los de Dios, que hemos puesto nuestra confianza en cosas que no nos ofrecen paz verdadera. A menudo esto sucede cuando tratamos de hacer las cosas por nuestra propia cuenta sin depender de su dirección. En Jeremías 2:13 Dios nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esta imagen es poderosa. Cuando tratamos de vivir independientemente de Dios, buscando satisfacción en cosas que no pueden darnos lo que realmente necesitamos, terminamos agotados buscando agua en cisternas rotas. Es importante que aprendamos a reconocer cuando estamos caminando por ese camino. Si la vida se ha vuelto una carga pesada, si la paz y el propósito se han desvanecido, es posible que Dios nos esté mostrando que hemos estado buscando nuestro sustento en lugares equivocados. Y en lugar de rendirnos o frustrarnos, debemos ver ese cansancio como una señal de corrección divina, una llamada a volver a la fuente de agua viva, que es Cristo. Él está allí, esperando para darnos el descanso y la paz que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Otra señal importante de la corrección divina es el sentimiento de inquietud. A menudo, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, experimentamos un malestar interno, una falta de paz que no se puede explicar fácilmente. En Filipenses 4:7 Pablo nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando no sentimos esa paz, es una señal de que quizás estamos caminando en una dirección que no es la correcta. Dios nos ha dado el regalo de su paz como una manera de guiar nuestros corazones. Cuando esa paz falta, es un momento para detenernos y reflexionar. ¿Estoy alineado con la voluntad de Dios? La falta de paz en nuestro interior no es simplemente un inconveniente. Es una señal de que necesitamos hacer ajustes en nuestra vida, de que quizás es hora de corregir nuestro rumbo. En el Salmo 32:8, Dios promete guiarnos y enseñarnos el camino a seguir. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando sentimos esa inquietud, debemos buscar su dirección. Él está dispuesto a enseñarnos el camino, a darnos la paz que solo Él puede ofrecer. Pero primero debemos estar dispuestos a escuchar su voz y reconocer los momentos en los que Él nos está guiando a través de las dificultades. Es esencial también entender que no todas las dificultades son señales de corrección divina, pero siempre debemos estar atentos a la posibilidad de que alguna de ellas lo sea. Las pruebas, los momentos de cansancio, las crisis, pueden ser en muchos casos el vehículo que Dios utiliza para hablarnos, para mostrarnos nuestras áreas de debilidad y para ayudarnos a regresar a Él. No siempre será claro en el momento, pero al mirar atrás
podemos ver cómo Dios usó esas circunstancias para moldearnos. El proceso de reconocer estas señales requiere humildad. A menudo preferimos culpar a las circunstancias o a otras personas por nuestras dificultades, sin detenernos a considerar que tal vez Dios está usando esas circunstancias para darnos una lección importante. La humildad nos permite abrir nuestros ojos espirituales, dándonos la capacidad de ver más allá de lo superficial. Cuando somos humildes podemos decir: Señor, ¿qué estás tratando de enseñarme a través de esto? ¿Cómo quieres que cambie? Esa disposición para escuchar y reflexionar es fundamental en el proceso de corrección divina. Finalmente, al reconocer las señales de corrección, también aprendemos a arrepentirnos. El arrepentimiento no solo es un cambio de pensamiento, sino una transformación interna que nos lleva a tomar decisiones diferentes, a cambiar nuestras actitudes y a caminar de manera más alineada con la voluntad de Dios. La corrección divina nunca es solo para hacernos sentir culpables. Siempre tiene como propósito restaurarnos y guiarnos hacia una vida más plena, más abundante, más alineada con su propósito eterno. Cuando respondemos a esas señales de corrección con humildad y arrepentimiento, experimentamos la restauración que Dios tiene preparada para nosotros. Él no nos deja en el estado en el que nos encuentra, sino que siempre nos llama a un lugar de renovación, de restauración, de sanación. A través de su corrección, Dios nos moldea y nos transforma en la imagen de su Hijo Jesucristo. En resumen, reconocer las señales de corrección divina es un acto de atención espiritual. Es aprender a ver las dificultades no como obstáculos, sino como oportunidades que Dios nos da para crecer, para acercarnos más a Él y para vivir conforme a su voluntad. Cuando aprendemos a ver las pruebas como una manera en la que Dios nos habla, estamos en el camino de la transformación, donde su paz, su dirección y su restauración son las que nos guían. Cuando estamos bajo la corrección de Dios, lo que muchas veces vemos como una carga pesada, una lucha interminable o una crisis dolorosa, es en realidad el proceso divino que nos lleva a una paz profunda, a una bendición que solo Él puede otorgar. Las dificultades que atraviesas no son un castigo, son la herramienta de un Dios amoroso que con sabiduría infinita busca no solo formarnos en la fe, sino también guiarnos hacia una vida plena, bendecida y llena de propósito. En medio de la corrección parece difícil imaginar que algo bueno pueda surgir, sobre todo cuando el sufrimiento o la incomodidad nos afectan tan profundamente. Pero la verdad es que Dios promete una recompensa en medio de las pruebas y después de ellas. A lo largo de la Escritura encontramos claras promesas de que la corrección divina no termina en dolor, sino que da lugar a una bendición que trasciende la situación misma. En Hebreos 12:11 encontramos una palabra que nos ofrece una perspectiva transformadora. Es cierto que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este versículo nos muestra que el propósito final de la disciplina no es el sufrimiento, sino el fruto de justicia, paz y crecimiento espiritual. Este fruto de justicia es la transformación que ocurre en el corazón y la vida del creyente cuando responde correctamente a la corrección de Dios. Aunque en el momento de la disciplina puede parecer que estamos siendo quebrantados, el proceso es un acto de amor que lleva a una paz duradera, a una bendición espiritual que no solo transforma nuestra vida, sino también nuestra relación con Dios. Como dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La corrección no solo tiene un propósito presente, sino que tiene consecuencias eternas. La paz que Dios nos promete no es una paz superficial o temporal, sino una paz profunda que trae consuelo y esperanza, aún en los momentos más difíciles. La promesa de paz después de la corrección es una de las muestras más claras de la bondad de Dios.
Él no nos deja en medio de nuestras pruebas, sino que a través de ellas nos guía hacia un lugar de paz. En el Salmo 29:11 se nos dice: el Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Esta paz no es una promesa vaga, sino una promesa tangible. El Señor nos asegura que, incluso en medio de la corrección, Él está trabajando para darnos fortaleza y paz. Esa paz se convierte en la base firme sobre la que podemos reconstruir nuestras vidas, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. El cansancio, el sufrimiento y las pruebas no son simplemente las huellas de nuestras propias debilidades, sino que a menudo son el terreno fértil donde Dios siembra bendiciones duraderas. La disciplina de Dios no es solo una cuestión de corregir el comportamiento, sino de transformar el corazón. Cuando nos sometemos a su corrección, nos acercamos más a Él y esa cercanía nos llena de su paz. Es en el dolor de la corrección donde podemos encontrar la profunda bendición de una mayor comprensión de su voluntad, una fe más firme y una relación más íntima con nuestro Creador. Es cierto que las pruebas pueden ser difíciles de enfrentar, pero Dios no deja que estas dificultades sean el final de nuestra historia. Él promete que después del tiempo de corrección viene la recompensa. En el libro de Zacarías, Dios le habla a su pueblo y les promete restauración. Porque yo restauraré la fortuna de Jacob y tendré compasión de sus moradas. La ciudad será reedificada sobre su colina y el palacio permanecerá en su lugar. Zacarías 1:16. Estas palabras no solo reflejan la restauración material de Israel, sino también el proceso de restauración espiritual que Dios ofrece a todos los que se someten a su corrección. La restauración es una promesa firme que se cumple cuando respondemos a la corrección con humildad y arrepentimiento. En la vida cristiana, la corrección de Dios es inevitable, pero es también un medio de gracia. El Señor no corrige para destruir, sino para restaurar. En Juan 15:2, Jesús explica esta dinámica de una manera clara. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia, para que dé más fruto. La limpieza a la que se refiere Jesús es un proceso de purificación, no un acto de rechazo. El propósito de la corrección es el crecimiento, la multiplicación de frutos espirituales en nuestras vidas, lo cual solo es posible cuando permitimos que Dios nos limpie y nos moldee. El proceso de ser podados no es fácil, pero la promesa de dar más fruto es una bendición poderosa que sigue a la corrección. Además de la paz y la bendición, la corrección de Dios también nos lleva a una mayor madurez espiritual. Las dificultades que enfrentamos son una oportunidad para que nuestra fe sea refinada y fortalecida. En Santiago 1:2-4 se nos anima a ver las pruebas como una oportunidad de crecimiento. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tiene su perfecto resultado, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. La paciencia que se desarrolla a través de las pruebas nos lleva a una madurez que nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con fe inquebrantable. La corrección de Dios nos enseña a ser perseverantes, a confiar en Él en medio de las pruebas y a crecer espiritualmente. La madurez que se obtiene a través de la corrección divina es una bendición que nos prepara para cumplir con su propósito en nuestras vidas. Es fundamental que comprendamos que la bendición que sigue a la corrección de Dios no es una bendición temporal o superficial, sino una bendición que va más allá de las circunstancias. Esta bendición es una transformación interna que nos lleva a una vida más plena, una vida más alineada con la voluntad de Dios. A veces, el mayor regalo que Dios puede darnos a través de la corrección es una mayor intimidad con Él, un entendimiento más profundo de su carácter y una confianza más firme en su fidelidad.
En Romanos 8:28 se nos recuerda que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las pruebas y las dificultades, cuando son vistas desde la perspectiva divina, son instrumentos de bien, son parte de un plan redentor que Dios tiene para nosotros. La corrección divina nos invita a mirar más allá de la superficie y a comprender que, aunque las pruebas son duras, ellas están moldeando nuestro carácter y llevándonos hacia un destino de bendición eterna. No solo somos llamados a soportar las dificultades, sino a verlas como una oportunidad de ser transformados por la mano amorosa de Dios. Al final, las bendiciones que siguen a la corrección son mucho mayores que los momentos de dolor que hemos experimentado. La paz, la madurez, la fe y la esperanza que surgen de la corrección divina nos preparan para vivir una vida plena y abundante en Cristo. Por eso, cuando estés enfrentando la corrección de Dios, recuerda que detrás de todo sufrimiento hay una promesa de paz. Dios está obrando en ti, refinando tu carácter, purificando tu fe y acercándote más a su imagen. En cada paso del proceso Él está contigo, fortaleciéndote, guiándote y al final ofreciéndote una bendición que no solo será visible en este mundo, sino también en la eternidad. Cuando Dios nos corrige, no se trata de una acción meramente externa o superficial. Su corrección es un proceso profundo que no solo afecta nuestra conducta, sino que también toca lo más profundo de nuestro ser, nuestros pensamientos, emociones, deseos y nuestra relación con Él. La corrección divina es un llamado a la transformación interior. Sin embargo, para que esta transformación ocurra, debemos abrir nuestros corazones con humildad y disposición. Si bien Dios tiene el poder de cambiarnos, no nos obliga a someter nuestra voluntad. Es en nuestra respuesta a su corrección donde comienza el verdadero crecimiento espiritual. La primera clave para crecer espiritualmente a través de la corrección divina es reconocer que nuestras acciones no siempre reflejan la voluntad de Dios. Esto requiere una actitud de humildad, una disposición a admitir que necesitamos ser corregidos. En Proverbios 3:7 se nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La sabiduría humana tiende a ver las dificultades y la corrección como algo negativo, algo que debe evitarse. Pero la verdadera sabiduría, la que proviene de Dios, nos enseña a recibir la corrección con un corazón humilde, reconociendo que a través de ella Dios nos está guiando hacia un camino mejor. La humildad es esencial porque nos permite aceptar que no tenemos todo resuelto. A menudo, la corrección divina nos enfrenta a nuestras propias limitaciones y errores. Y es en ese momento donde podemos reaccionar de dos maneras: con orgullo o con humildad. El orgullo nos lleva a rechazar la corrección, a justificarnos y a aferrarnos a nuestras propias ideas. La humildad, por otro lado, nos invita a decir: Señor, sé que he fallado, pero confío en tu sabiduría para guiarme hacia el cambio que necesito. Esta actitud es la que Dios busca en nosotros, una disposición a escuchar su voz y a permitir que su verdad nos transforme. El Salmo 51:17 resalta esta disposición al decir: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La corrección divina siempre comienza con un corazón quebrantado, un corazón que reconoce su necesidad de Dios. Cuando permitimos que nuestras propias faltas sean expuestas por su luz, no solo encontramos el perdón, sino también la oportunidad de crecer espiritualmente. La humildad ante Dios no es un signo de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Nos lleva a un lugar donde podemos decir con sinceridad: Señor, necesito tu ayuda. Corrígeme, guíame y hazme más como tú. Otra clave para abrir nuestro corazón a la corrección divina es la disposición a cambiar. Reconocer que necesitamos ser corregidos es solo el primer paso.
La verdadera transformación ocurre cuando tomamos medidas activas para alinearnos con la voluntad de Dios. Este proceso no es automático ni instantáneo, es un esfuerzo continuo, un deseo profundo de vivir según los principios del reino de Dios. En 1 Juan 1:9 se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento, entonces, es un acto que requiere más que palabras. Debe ir acompañado de un cambio genuino en nuestro comportamiento y en nuestra forma de pensar. Dios no solo desea que reconozcamos nuestras faltas, sino que actuemos para corregirlas, moviéndonos hacia una vida de obediencia. Este cambio es parte del proceso de transformación que Dios desea para cada uno de nosotros. La corrección divina tiene como propósito no solo mostrarnos nuestras debilidades, sino también guiarnos hacia la fortaleza que se encuentra en la obediencia a su voluntad. El apóstol Pablo nos invita a ser transformados por la renovación de nuestra mente, como vemos en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La corrección divina nos lleva a una renovación interna que se refleja en una vida de obediencia y de crecimiento espiritual. La tercera clave para abrir nuestro corazón a la corrección divina es la perseverancia. El crecimiento espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y constancia. La corrección divina, aunque dolorosa a veces, nos lleva por un camino de aprendizaje que es constante. La tentación de abandonar o desanimarse puede ser fuerte, especialmente cuando las pruebas parecen interminables. Sin embargo, la perseverancia en la corrección de Dios es lo que nos lleva a la madurez espiritual. En Santiago 1:3-4 se nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. La paciencia no es solo esperar pasivamente, sino esperar activamente, confiando en que cada momento de corrección nos está formando más a la imagen de Cristo. Es a través de este proceso continuo de corrección y perseverancia que llegamos a un lugar de madurez espiritual. La corrección divina no está destinada a destruirnos, sino a moldearnos, a hacer que nuestra fe sea más fuerte, más estable y más confiable. Al permanecer en el proceso, incluso cuando se hace difícil, experimentamos la fidelidad de Dios en una forma más profunda. La perseverancia en la corrección de Dios es lo que nos permite salir de las pruebas, no solo como sobrevivientes, sino como personas transformadas, más alineadas con su propósito eterno. Al abrir nuestro corazón a la corrección divina, debemos también estar dispuestos a cambiar nuestra perspectiva. A menudo, nuestras respuestas iniciales a la corrección son de resistencia, incomodidad o incluso rebeldía. Es natural luchar contra el dolor, la incomodidad y el cambio. Sin embargo, Dios nos invita a ver su corrección como una bendición, una oportunidad para acercarnos más a Él. Cuando cambiamos nuestra perspectiva, comenzamos a ver la corrección no como un castigo, sino como un acto de amor. En Hebreos 12:6 se nos recuerda: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta disciplina no es una muestra de ira, sino de un amor profundo que busca nuestro bien, que desea que maduremos y que vivamos conforme a su propósito. La corrección divina también requiere un corazón dispuesto a perdonar, especialmente cuando hemos fallado una y otra vez. Es fácil caer en el desánimo y sentir que no somos dignos del perdón de Dios, pero la corrección divina no solo nos llama al arrepentimiento, sino también al perdón. Debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos, sabiendo que el sacrificio de Cristo en la cruz cubre todas nuestras fallas. En Efesios 1:7 se nos recuerda: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia.
La corrección divina nos lleva a un lugar de restauración, donde no solo somos perdonados, sino también capacitados para perdonarnos a nosotros mismos y continuar creciendo en Cristo. Finalmente, abrir nuestro corazón a la corrección divina es un acto de fe. Al someternos a su corrección, estamos confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, que Él tiene un propósito para cada dificultad que enfrentamos y que su plan es perfecto. La corrección divina nos lleva a un lugar de total dependencia de Dios, donde entendemos que sin Él no podemos hacer nada. Como dijo Jesús en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La corrección divina nos enseña que nuestra dependencia total de Dios es la clave para vivir una vida fructífera. Abrir nuestro corazón a la corrección divina no es fácil. Requiere humildad, disposición, perseverancia y fe. Pero es el camino que nos lleva a una vida más plena, más alineada con el propósito de Dios. La corrección no solo nos restaura, sino que nos lleva a un lugar de paz, madurez y bendición. Al permitir que Dios nos moldee a través de su corrección, llegamos a ser las personas que Él ha creado para ser, personas que reflejan su gloria, que viven en obediencia a su voluntad y que caminan en una relación más cercana con Él. Este proceso de corrección es un regalo divino, una oportunidad para crecer y transformarnos en la imagen de Cristo. Al abrir nuestro corazón a su corrección, permitimos que Él nos conduzca hacia un futuro lleno de esperanza, paz y propósito. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo las dificultades, el cansancio y la corrección divina no son simples hechos al azar en nuestras vidas, sino medios que Dios usa para transformarnos, para restaurarnos y sobre todo, para acercarnos a Él. Sin embargo, es necesario comprender que la corrección de Dios tiene un propósito mucho más grande que simplemente hacernos sentir mal por nuestros errores. La corrección, incluida la que llega en forma de cansancio espiritual, es una invitación divina a la restauración y a un propósito más profundo. Si aprendemos a recibirla con humildad y disposición, nos llevará a un lugar de paz, a una vida más llena de propósito y alineada con la voluntad de Dios. Dios no nos castiga de manera arbitraria. Cada prueba, cada desafío, cada momento de agotamiento tiene una razón, una lección que aprender y un propósito de transformación. Cuando el cansancio nos invade, es una invitación a detenernos, a escuchar la voz de Dios que nos llama a un descanso no solo físico, sino espiritual. En Isaías 40, 29, 31 se nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se cansan y se fatigan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La promesa de Dios no es simplemente una mejora temporal, sino una restauración completa que renueva nuestra fuerza interior, nuestra fe y nuestra esperanza. Es importante reconocer que el cansancio no es una señal de que hemos fallado o que estamos fuera del plan de Dios. Por el contrario, en muchos casos es el reflejo de nuestra necesidad de descansar en Él, de permitir que su gracia fluya libremente en nosotros. Es fácil caer en la trampa de pensar que si estamos agotados o cansados es porque hemos hecho algo mal o que estamos siendo castigados. Pero la verdad es que a veces el cansancio es la señal de que hemos estado corriendo por nuestra cuenta, que hemos estado tomando más carga de la que Dios nos ha asignado. Como Jesús nos dijo en Mateo 11, 28, 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Cuando nos agotamos, es un recordatorio de que estamos llamados a descansar en Él, no a cargar con todo por nosotros mismos. Este cansancio, cuando se ve desde la perspectiva divina, no solo es un indicativo de nuestra necesidad de descanso, sino una invitación para reflexionar y renovar nuestra relación con Dios. Las dificultades no son para rompernos, sino para hacernos más conscientes de nuestra dependencia de Él. En el proceso de corrección, el Señor no está diciéndonos que somos débiles. Nos está recordando que nuestra verdadera fuerza proviene de Él. Es un recordatorio divino de que sin su ayuda nada podemos hacer. La corrección entonces es una llamada al arrepentimiento, a la restauración y a la transformación. No se trata solo de lo que hemos hecho mal, sino de lo que Dios quiere hacer en nosotros. El cansancio espiritual también puede ser un medio a través del cual Dios nos invita a ser más sensibles a su voz. A menudo nuestras vidas están tan llenas de ruido y distracción que no escuchamos a Dios. El constante ajetreo y las preocupaciones diarias nos roban la paz y la claridad. El cansancio puede ser una señal de que necesitamos hacer una pausa, volver a lo esencial y escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Es en el descanso, cuando nos despojamos de la prisa y la carga, donde realmente comenzamos a experimentar la presencia de Dios de manera más profunda. Como dice Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Solo cuando nos detenemos, cuando dejamos de lado nuestras propias fuerzas y planes, podemos escuchar la voz de Dios que nos llama a descansar en Él, a confiar en su dirección y a ser restaurados por su poder. La corrección divina no termina en el cansancio, está diseñada para llevarnos a un lugar de restauración. Y esa restauración no solo implica un alivio momentáneo, sino una renovación completa. Dios no solo nos da descanso para nuestra mente o para nuestro cuerpo. Él quiere restaurar nuestro espíritu. El cansancio que sentimos no es solo un agotamiento físico, es a menudo un agotamiento espiritual, una fatiga interna que refleja nuestras luchas, nuestras dudas y nuestra dependencia en nuestras propias fuerzas. Pero cuando nos rendimos ante Dios, Él trae sanidad y renovación a lo más profundo de nuestro ser. La corrección divina entonces es un proceso que nos lleva de la fatiga a la restauración, de la lucha al descanso eterno. Es fundamental que comprendamos que, aunque el cansancio y la corrección divina pueden ser dolorosos, son un medio por el cual Dios nos prepara para algo mucho mejor. Cuando nos sometemos a la corrección de Dios, no solo somos restaurados, sino que somos transformados. La corrección nos lleva de un estado de debilidad a un lugar de fuerza en Él. Nos enseña a depender menos de nuestras propias capacidades y más de su gracia y poder. Dios no quiere que vivamos agotados, ni que dependamos de nuestras propias fuerzas. Él quiere que nos apoyemos en Él, que experimentemos el descanso y la paz que solo Él puede dar. Además, la corrección divina no solo nos restaura a nivel personal, sino que también nos prepara para servir mejor en su reino. Dios nos corrige, nos limpia y nos fortalece, no solo para nuestro propio beneficio, sino para que podamos ser instrumentos de su gracia en el mundo. Cada vez que somos corregidos, restaurados y fortalecidos, estamos más capacitados para ayudar a otros, para reflejar el amor y la misericordia de Dios en las vidas de aquellos que nos rodean. La corrección divina no solo nos transforma en individuos, sino que nos convierte en canales de bendición para los demás. El cansancio que sentimos es, por lo tanto, una oportunidad para reorientar nuestras vidas hacia lo que verdaderamente importa. Una relación más profunda con Dios, una vida más alineada con su voluntad y una paz que solo Él puede dar. Es una invitación a apartarnos de las distracciones de la vida y a regresar al corazón de lo que realmente cuenta. Dios no nos corrige para hacernos sufrir, sino para enseñarnos a vivir en plenitud,
en paz y en obediencia. La corrección divina es en última instancia una expresión de su amor, una invitación a regresar a Él y a experimentar la vida abundante que tiene para nosotros. Al final, cuando aprendemos a recibir la corrección divina, no solo encontramos descanso y paz, sino también una vida más rica en propósito y en relación con Dios. Nos damos cuenta de que todo lo que hemos vivido, las luchas, los momentos de cansancio, las dificultades, han sido medios para acercarnos más a Él. Dios no solo utiliza el cansancio para disciplinarnos, sino para restaurarnos y hacernos más como su Hijo. Cada vez que respondemos a su corrección con un corazón humilde y dispuesto, nos estamos preparando para recibir una mayor medida de su paz, su gracia y su propósito para nuestras vidas. Es en la corrección donde se inicia el proceso de restauración, y es en la restauración donde encontramos la paz que tanto anhelamos. Así, el cansancio que experimentamos no es el final de la historia, sino el principio de una transformación que nos lleva a un descanso eterno en Cristo. No importa cuán agotados estemos, Dios tiene un propósito para cada momento de nuestra vida, y su corrección nos lleva siempre de la fatiga a la paz, de la debilidad a la fortaleza, de la lucha a la victoria.